Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un capítulo más de su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, Cristian y Suriel, que es el que les habla, también somos Generación de Fe y todos nos unimos buscando las cosas de nuestro Dios. Nos unimos para encontrar el camino correcto que es nuestro Dios. Es una semana nueva, una semana en la cual tenemos un capítulo nuevo, pero primero queremos saludarlos. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Sabes, aquí la semana iniciando con actividades, haciendo un poco de esto, un poco del otro, movidos de un lado a otro, pero gracias a Dios estamos muy bien, recibiendo las bendiciones de Dios. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo te ha ido, José? Bien, gracias a Dios. Fíjate que esta semana supuestamente ya se acabó la oleada de calor, pero aún así se sigue sintiendo calor. Se sigue sintiendo calor. Hemos tenido, creo que todos, una semana calurosa, como ya 3 semanas atrás, pero no nos deja y no nos inquieta para seguir buscando las cosas de nuestro Dios, para seguir hablando de las cosas de Dios y siempre agradeciéndole a nuestro Dios todo lo bueno que ha hecho por nosotros. Así sea el calor. Si viene en esta ocasión que en estos días ha habido aire, hay que agradecerle también por el aire, hay que agradecerle por todo lo que nos da nuestro Señor, sea bueno, sea malo para nosotros, porque para nuestro Dios es bueno, sea todo lo que se nos pasa en nuestra vida, tenemos que agradecer. Eso nunca debemos de olvidarlo y siempre llevarlo, que tenemos que agradecer a nuestro Dios por todo. Y como por todo, perdón Cristian, y como por todo lo que le tenemos que agradecer, este tema es importante, este tema es importante y traemos un tema que nos llena de regocijo, de alegría. Este tema tiene como título Mi corazón se regocija en Dios. En Dios, exactamente, precisamente un tema que pues nos debemos nosotros de gozar, ¿verdad? Y siempre decimos, pues gozamos cuando nos pasa algo bueno, ¿verdad? Celebramos cuando tenemos un éxito más en nuestra vida, cuando un joven termina una profesión, ¿verdad? Se gradúa, sus papás quieren celebrar esa graduación, de que su hijo ya terminó la universidad, ¿verdad? O otros que terminan la preparatoria, quieren hacer una comida. Y cada quien pues, celebra sus éxitos de diferente forma, ¿verdad? Y bueno, pero también debemos de tener en claro algo, hermanos, amigos que nos están escuchando en este podcast, que también tenemos nosotros que gozarnos también, ¿verdad? En las tribulaciones, que es cuando precisamente cada uno de nosotros tenemos que glorificarnos, porque en nuestra riqueza también está nuestra fortaleza. Precisamente a veces me viene esta parte de la escritura ahí en Hechos capítulo 16, versículo 25, cuando precisamente el apóstol Pablo había sido apresado, ¿verdad? Y, y precisamente cuando precisamente esta parte empieza en el capítulo 16, versículo 16, cuando precisamente dice, y aconteció que yendo nosotros a la oración, una muchacha que tenía espíritu pitónico nos salió al encuentro, la cual daba grande ganancia a sus amos, adivinando, y está siguiendo a Pablo, y a nosotros dando voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios alto, los cuales os anuncian el camino de salud. Y dice la palabra de nuestro Dios que más adelante, si seguimos leyendo el versículos, los demás versículos, dice que esto hacía aquella mujer pitón. Cada día que el apóstol Pablo pasaba, esta mujer siempre hablaba diciendo, él habla de la palabra de Dios, vivo y verdadero. Y eso, de cierta forma, pues incomodó al apóstol Pablo, ¿verdad? Porque siempre él iba a que iba, pero luego de escuchar que veía que esa mujer tenía espíritu maligno, que le daba ese don de poder tener ese espíritu de pitón, hizo que saliera el espíritu maligno de esa mujer
Y los hombres que lucraban con ella, por ese don que ella tenía de espíritu pitón, pues les había quitado su negocio. Entonces ya no lucraban con el don de esta mujer porque el apóstol Pablo ya había quitado en ella eso. Y esta situación aconteció, terminó en que aquellos hombres agitaran contra el apóstol Pablo y así muchos hombres también empezaron a hacer esas situaciones que se tornaran un ambiente de mucho tumulto de gente, empezaban a hablar en contra del apóstol Pablo, tanto fue así que pues fueron llevados, dice el versículo 20 y presentados a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. O sea, era el pretexto con el cual estos hombres querían que al apóstol Pablo lo apresaran. Entonces dice que pues ya para no comentar tanto, hacer tanto esta parte, amigos, hermanos, vemos que fueron llevados a la cárcel y precisamente en el versículo 25 dice, más a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los que estaban presos los oían. Cantaban himnos porque se gozaban en que Dios con ellos, de que a pesar de que ellos vivían esas tribulaciones, pues Dios estaba con ellos, se gozaron de las tribulaciones. Y es algo que yo quiero rescatar de esta situación, que nosotros nos preguntaríamos como seres humanos, ay, ¿a poco yo me voy a gozar cuando algo difícil me está pasando en mi vida? Sonaría como algo contraproducente, ¿no? Como les comentaba, siempre celebramos un triunfo, nos gozamos cuando hay un triunfo en nuestra vida. Pero cuando pasamos una situación difícil, difícilmente nos gozamos. Nos cuesta trabajo gozarnos en nuestras adversidades, nos cuesta trabajo agradecerle a Dios por lo que nos está sucediendo. Y retomando un poquito de capítulos anteriores, amigos, hablábamos primero de por qué no sentíamos a Dios. Después hablamos y dijimos cómo esperamos en Dios. Y hoy en este tema, que nos tenemos que alegrar, ya sea en lo bueno y en lo malo, tenemos que saber siempre ser agradecidos, como se lo estaba diciendo al principio, y gozarnos en las adversidades, gozarnos en nuestras alegrías, gozarnos siempre en lo que nos sucede, siempre en lo que nos pasa, sea bueno, sea malo, y siempre darle honra y gloria a nuestro Dios, alabanzas. ¿Por qué? Porque solamente Él sabe nuestra tristeza, nuestra alegría, y tomar como ejemplo lo que hacía el apóstol Pablo y Silas en la cárcel. A pesar de que estaban viviendo un momento de incertidumbre, un momento en el cual no estaban pasando momentos agradables, ellos cantaban y cantaban, dice la palabra, cantaban himnos, se gozaban en Dios, se gozaban porque sabían que estaban haciendo lo correcto. El hecho de estar en la cárcel no implicaba que no estuvieran haciendo lo correcto. Claramente, para las demás personas o para, en ese entonces, para los romanos, no estaban haciendo, tanto Silas como el apóstol Pablo no estaban haciendo lo correcto, pero en el corazón de ellos sabían que estaban en el camino correcto. Y si estaban dentro de la cárcel, era que estaban en el camino correcto. Fíjense lo que dice aquí Salmos capítulo 9, versículo 2. Me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. ¿Cómo el rey David también en sus angustias y en sus preocupaciones y en sus temores, él aún así se alegraba, se regocijaba y le cantaba al único, al Altísimo, al único Dios verdadero que es nuestro Dios? Y precisamente cuando cantamos a Dios, aquí hay un concepto importante que tenemos que entender. Estamos alabando. ¿Y qué entendemos por alabar? Entendemos que es un reconocimiento, reconocer un atributo, algo de alguien
o el hecho de algo, del acontecimiento de algo. Pero aquí nosotros estamos dando un reconocimiento a un ser, no un ser humano, no un ser humano cualquiera. Estamos hablando de un ser divino, es un ser espiritual. Y ese ser divino o espiritual es nada más y nada menos que Jehová, nuestro Dios, el Altísimo. Estamos nosotros regocijándonos en Él, de que nos da las bendiciones, nos da la oportunidad de poder abrir nuestros ojos, de poder respirar, de poder tener ese alimento material, de poder pasar ratos agradables con nuestra familia, de poder hacer muchas cosas de las cuales Dios nos da la oportunidad, primeramente, para tener la libertad. Pareciera ser algo muy que no tiene significado o gran importancia. Pero créanme, hermanos, amigos, que tener la libertad, no muchos tienen ese privilegio, porque muchos están en la cárcel, algunos están en los separos, y de los separos todavía se va a dictaminar su situación jurídica, y muchos quisieran tener esa libertad, otros están postrados en cama, no saben del día de mañana qué va a ser de sus vidas, si van a volver a ver la luz del día, escuchar el cantar de los pájaros. Entonces, hoy que estamos físicamente sanos, tenemos la oportunidad, a lo mejor tenemos una enfermedad como problemas de hipertensión, de diabetes, algún otro problema, pero no tan grave como alguien que a lo mejor tenga un cáncer en etapa terminal, alguien que se esté debatiéndose en la muerte, postrado en una cama de hospital, conectado, enchufado a muchos cables, ¿no? Entonces, nosotros pues, sabemos que tenemos la oportunidad de gozar las bendiciones de nuestro Dios, hay que disfrutarlas y hay que gozarnos de ellos. Por ejemplo, aquí tengo en el Salmo número 119, en el versículo número 62, pues precisamente estas palabras que da el salmista, el rey David, dice, a medianoche me levantaba a alabarte sobre los juicios de tu justicia. O sea, no de la justicia del rey David, no de la justicia de Saúl o de sus hijos, sino de la justicia de Dios. Sabemos nosotros que la justicia de Dios es diferente a como nosotros percibimos nuestro concepto equívoco de justicia, porque nosotros atañimos una justicia más material y la justicia de Dios es una justicia de carácter espiritual. Sí, es cierto que cuando entendemos la palabra regocijándonos o regocijaos o alegrémonos o alabar, siempre nos inclinamos o nos referimos a estarle cantando alabanzas, canciones espirituales a nuestro Dios, pero qué importante, lo estamos aterrizando, y qué importante es alabar a nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros, amigos, hermanos, cuando oramos, dejamos a un lado el pedir, dejamos a un lado el solicitarle a nuestro Dios cualquier situación que nos pase? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, amigos, le agradecemos a Dios por todo lo que está pasando, por el dinero, por el trabajo, por la escuela, por lo que sea, por la comida, por lo que sea, estarle agradeciendo y sobre todo alabarle y decirle lo grande que es, lo maravilloso que es, lo sublime que es, lo benévolo que es? ¿Cuántos de nosotros realmente hacemos eso, hermanos, amigos? ¿Cuántos de nosotros hacemos esa alabanza que es darle gloria a nuestro Dios de todo lo que es, de todo lo grande que es, de toda la majestad que implica la palabra Dios, eterno, sublime? Lo que estamos haciendo ahorita, Cristian y yo, en estas palabras, es alabarle, es decirle lo grande y maravilloso que es para con nosotros.
Creo que en un punto personal y como un poquito de vivencia, puedo decirles, amigos, hermanos, que he dejado hace mucho tiempo de pedirle a nuestro Dios. Yo simplemente le he dicho que se haga su voluntad y me he encargado de darle gracias por todo lo que le está pasando a mi familia, lo que me está pasando a mí, darle gracias y decirle lo grande que es. Como consejo personal, aprendamos a alabarle de esa manera a nuestro Dios y darle gloria por todo lo que ha hecho por nosotros y lo que no ha hecho por nosotros. ¿Por qué? Porque es ser agradecidos con nuestro Dios. Cuesta cuesta trabajo agradecerle, pero no hay que dejarlo de hacer. Dice Filipenses capítulo 4 versículo 4: regocijaos en el Señor siempre. No nos dice el apóstol Pablo 1 hora, 2 horas, un día, 2 días. Nos dice siempre. Y nos vuelve a repetir. Otra vez digo, regocijaos. Estar siempre alegres, siempre agradecidos con nuestro Dios. Y dice Cristian, dijo algo bien importante: agradecer porque somos libres, porque no estamos presos, porque tenemos vida y vida en abundancia, tenemos vida completa. Desgraciadamente hay muchos amigos, hermanos que se encuentran enfermos y a veces, a pesar de su enfermedad, se alegran en nuestro Dios. Demos gracias a nuestro Dios hasta por lo más mínimo, porque nos despertamos, y decirle: Señor, gracias porque me has permitido abrir los ojos, gracias porque me has permitido nuevamente ver a mi familia, levantarme de mi cama y poderme poner en pie. Para muchos, la verdad, se olvidan de esas cosas tan sencillas que es darle a nuestro Dios esa alabanza y esa honra, que es permitirnos abrir los ojos, caminar, respirar, llegar a nuestro trabajo, a nuestra escuela. Y como dice Cristian, siempre y sobre todo con esa libertad que tenemos. Exactamente, de que pareciera que simplemente el inhalar, el exhalar, el hiperventilar, el respirar, si supiéramos todo lo que hay para que nuestras células puedan hacer ese intercambio de gases a la respiración. Amigos, hermanos, biológicamente hablando, es un complejo sistema que es nada más el respirar y el sacar aire. Es como si nos pusiéramos a estudiar todo ese proceso de cómo las células de los pulmones toman el oxígeno y lo convierten en dióxido de carbono, amigos, hermanos. Créanme, es un proceso complejo, pero nosotros nada más lo hacemos porque por la obra de nuestro Dios, que nos da la oportunidad de que hoy sabemos que en el capitalismo todo está, todo está, los recursos naturales los tenemos que pagar. Ya no está tan lejos que digamos que hasta el oxígeno que respiramos también lo tengamos que pagar. Pero gracias a Dios no hemos llegado a ese extremo. Es precisamente porque Dios ha sido grande en su infinita misericordia. Dice que la verdad de Dios que tanto para buenos como para malos está el sol. Y en esta parte de la escritura, por ejemplo, veíamos al salmista, al rey David, cuando recordemos aquella parte de la historia, cuando el espíritu humano había entrado en la vida de Saúl, en ese momento cuando él era rey, él buscaba a alguien que le tocara un instrumento musical, porque sabía que en eso su alma se iba a estar tranquila, porque realmente no estaba tranquilo el rey Saúl. Entonces se supo de David que él tocaba el arpa, él tocaba las cuerdas, y de esta manera dice que cuando llega a presencia del rey Saúl, le pudo tocar. Al escucharlo tocar, dice que su alma encontró tranquilidad, encontró paz.
que el espíritu malo de Dios se había apartado de él. Y cuando había situaciones que cambiaban eso, nuevamente el espíritu malo volvió a estar en el rey Saúl, a tal grado de querer matar en varias ocasiones a David. Vemos que David se escondía en cuevas y el rey Saúl iba atrás de él. Y ocasiones tuvo el rey de David en ese entonces, David, de tener la vida de Saúl, pero porque él era el ungido de Dios, decía el rey David, no pongo la mano, no pongo mi mano. Y entonces en ese reconocimiento Saúl supo que David era un hombre sabio. Y precisamente David también reconocía a Dios, que siempre tenía a sus enemigos por estrado de sus pies. Por eso dice ahí el propósito de por qué en el Salmo capítulo número 119, verso 62, dice, a medianoche me levantaba a alabarte, dice su palabra, sobre los juicios de tu justicia. Porque David reconocía que Dios siempre hacía juicios justos. No había ningún juicio que no fuera injusto. Todos los juicios que David hacía, perdón, Dios hacía eran justos. Y yo aquí tengo otra cita bíblica que precisamente habla de esa importancia del reconocimiento siempre de nuestro Dios. Ahí en primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto, que hace ahí en su capítulo número 14, en primera de Corintios capítulo número 14, versículo número 15, dice estas palabras, que pues oraré con el espíritu, mas oraré también con entendimiento, cantaré con el espíritu, mas cantaré también con entendimiento. ¿Qué entendemos en esta parte? Que nada más es cantarle a Dios por cantarle. Pues porque Dios me dio la vida. Porque Dios me da la oportunidad de estar con mi familia. Porque Dios me da la oportunidad de hacer esto, de hacer aquello en este día. Pero no, nada más es eso. Hay que saber cantar. De que cantemos, tenemos que tener una razón, un motivo de por qué cantamos. No nada más es de hablar palabras al aire, sino hay que saber cantar. Sí, acaba de decir Cristian algo muy cierto y muy importante. Saber por qué le estamos cantando y por qué le estamos alabando. No simplemente es... Hay alabanzas a nuestro Dios que son muy bonitas, pero no entendemos a veces lo que quiere decir esa alabanza. Simplemente la cantamos porque nos enchina la piel cómo se escucha la música, cómo se escuchan o cómo lo están cantando. Pero si nos ponemos a escuchar claramente la alabanza, hay veces que en ese momento el autor estaba pasando por un momento, no sé si de alegría, de angustia, de tristeza, pero lo que está haciendo en esa alabanza era cantarle y expresarle a nuestro Dios por todo lo que estaba haciendo y todo lo importante que estaba haciendo en ese momento en su vida. Y no solamente, como dice Cristian, es alabarle a Dios por alabar, sino nada más alabarle, pero también demostrarlo con obras a las demás personas, con nuestras obras de decir, si estoy triste, le doy gracias a Dios, pero aparte estoy mostrando en mis obras, en mi comportamiento, que a pesar de la adversidad, se los hago saber a las demás personas. Fíjense lo que dice aquí, Salmos capítulo 105, versículo 1. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos. ¿Y cuáles son perdón, hermanos, amigos, cuáles son esas pruebas, esas obras? Pues las obras que está haciendo en nosotros, las obras que está haciendo con nosotros. ¿Cuál? En las adversidades, buscando la templanza, buscando la tranquilidad, buscando la sabiduría. En nuestras alegrías, dar voces de júbilo, de alegría. ¿Por qué? Porque a nuestro Dios, cuando Dios obra en nosotros, de verdad que nos llenamos de alegría,
de verdad que nos llenamos de felicidad. Y esa alegría y esa felicidad esa benevolencia que ha tenido nuestro Dios, tenemos que enseñarla y tenemos que hacérsela saber a todas las personas. ¿Para qué? Para que también ellos se regodeen, para que ellos alaben y le digan al Señor, también yo quiero lo mismo que la persona que se acercó conmigo. ¿Por qué? Porque veo en ella esa alegría, veo en ella esa tranquilidad, veo en ella esa sabiduría. Eso es que tengamos un corazón regocijado en nuestro Dios y estarle alabando constantemente. Y sí, también esta parte importante que cuando cantemos sepamos lo que significa la letra, la letra que vemos plasmada en el canto, qué es lo que nos está generando a nosotros y ver si esto es lo que nosotros queremos expresar cuando le alabamos a Dios, porque también igual hay denominaciones de otras creencias religiosas en donde incluso bailan, danzan, tocan otros instrumentos musicales, porque dicen, es que David cuando entraba a su entrada triunfal a Israel, llegaba danzando, llegaba tocando tamboriles, tambores, escuchaban panderos. Entonces dice uno, estos son los instrumentos que también pueden utilizar tambores para alabar a Dios. Y aquí otra cuestión que nosotros tenemos que tener mucho cuidado es esa parte, porque la palabra de Dios dice, iba entrando David a Israel, pero él estaba fuera del templo. No estaba dentro del Sí templo. hay que aclarar, hermanos amigos, no estaba dentro del templo danzando, él estaba fuera del templo danzando, que es diferente. Entonces ahí es donde muchas veces nosotros nos confundimos en cómo debe de ser la alabanza correctamente a nuestro Dios. Porque entonces ya estamos perdiendo el propósito también por el cual nosotros estamos alabando a nuestro Dios, porque lejos de darle el reconocimiento a nuestro Dios por todo lo que ha hecho en nosotros, en nuestra vida, estamos dando también la satisfacción a nuestra carne. Y a nuestra carne no tenemos que darle nosotros ese gozo. Tenemos que darle el gozo primeramente a nuestro Dios. Y en medida de esto, pues también es un gozo que nosotros nos estamos dando porque estamos dando un agradecimiento a nuestro Dios. De que saber el propósito que tenemos nosotros como creación, como criaturas de nuestro Dios. Y eso lo vamos a encontrarlo ahí en el profeta Isaías menciona el propósito por el cual nosotros fuimos creados por las manos de nuestro Dios. Ahí en Isaías, capítulo número 43, en su versículo número 7, precisamente da la razón, el propósito de por qué fuimos creados por la mano de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, nos creó, nos formó y nos hizo. Pero vamos a ver qué nos dice el profeta Isaías en el capítulo 43, versículo 7. Va más allá de lo que acabo de mencionar. Dice la palabra de Dios, todos los llamados de mi nombre, ¿para qué dice? Para gloria mía los crié. ¿Qué quiere decir que para gloria de Él? Para hablar de lo que es nuestro Dios, de lo que nuestro Dios es, de que nuestro Dios es amor, de que nuestro Dios es infinito en amor, lento para la ira y grande en misericordia. Eso es lo que Dios quiere que nosotros manifestemos en el reconocimiento a nuestro Dios. Por eso es la alabanza, para reconocerle en su gloria. Dice, gloria mía, los crié, los formé y nos hizo Él con el propósito, como así hizo los pájaros que están en los cielos. ¿Qué hacen los pájaros cuando están en la mañana? Cantando. ¿Y a quién creen que le están cantando, amigos? A nuestro Dios. Están reconociendo el poder de nuestro Dios. Dios nos creó para alabarle, pero una alabanza con conciencia, una alabanza con rectitud, una alabanza en la cual podamos expresar lo grande que es nuestro Dios.
y no salirnos de ese, de ese, de ese, ¿cómo le puedo decir? De esa línea y no hacer esa alabanza que se vuelva una alabanza errónea en todos los sentidos, amigos, en todos los sentidos. Fíjense, aquí dice Salmos 119:7, te alabaré con rectitud de corazón. ¿Por qué nos está diciendo el rey David aquí que él está hablando o le estaba alabando con una rectitud de corazón? Nos está invitando, nos está incitando el rey David en este salmo que alabemos a nuestro Dios con una rectitud de corazón, que sepamos cómo alabarle y cómo regocijar nuestro corazón en Dios. Porque sigue diciendo aquí Salmo 119:7, cuando aprendiere tus justos juicios. Tenemos que aprender a alabarle, a regocijarnos en Dios con rectitud de corazón. ¿Para qué? Para que esa alabanza que hagamos sea correcta y llegue a nuestro Padre. Exactamente. Es como cuando oramos, tenemos que tener un corazón contrito Y y humillado. humillado. Cuando estamos alabando a nuestro Dios, tiene que ser con un corazón sincero. Que la alabanza salga de lo más profundo de nuestro corazón, que no sea una alabanza nada más de dientes afuera, para afuera, sino todo lo contrario. Tiene que ser una alabanza genuina, un propósito genuino, que de veras sea con un sentimiento. Nosotros cuando escuchamos, y eso no quisiera traer un ejemplo, pero es que es el mejor ejemplo que puedo traer. Cuando vemos un concierto, vemos un músico, cómo está cantando, el sentimiento que le pone a la canción que está cantando. Vemos que hasta el, el, los gestos, las manos, cuando suben las manos al cielo, dicen que es que le está cantando al amor. Es que yo canto para que esos sueños de amor se sigan viendo presentes. Yo le canto al amor. Yo no le canto a la persona, al que me está escuchando. No, yo le canto al amor. De que las personas crean que todavía el amor sigue presente. Y nosotros debemos de cantarle el amor, no a una persona. Estamos cantando el amor que debemos de manifestarle a nuestro Dios, que Él ha sido grande en misericordia con nosotros. No hay nada con lo que nosotros podamos agradarle a nuestro Dios, porque todo le pertenece a Dios. Lo único con lo que sí podemos agradar a nuestro Dios es con un corazón contrito, un corazón sincero. ¿Y cómo? A través de la alabanza. La alabanza que sea pura, que sea desde lo más profundo de nuestro ser. Eso es lo que Dios ve en nuestro corazón. Y yo precisamente tengo que comentar que dice las razones, por esto es una razón que a la cual nosotros vamos a la iglesia, para alabarle, para adorarle. Tengo yo ahí el salmista David, el rey David, precisamente este salmo, en el capítulo número 32, versículo número 11, dice, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad todos vosotros los rectos de qué? De De corazón. corazón. Dios siempre ve un corazón sincero. ¿Quién más que Dios ve si le estamos cantando con un corazón sincero o con fingimiento? Porque Él es nuestro creador. Él más que nadie sabe nuestros sentimientos. Él desde antes de que nosotros pidamos algo, Él ya sabe. Cuando estamos cantando, Él ve si lo hacemos nada más pues, por querer agradar a nuestra congregación, que nos vean que cantamos bonito, pero al final de cuentas, ¿quién sabe todo eso? Podemos engañar al hombre, ay, hermano, se le ve que en su corazón, en sus ojos, cuando cierra los ojos, está de veras el hermano inspirado. Pero realmente, si nada más lo hace el hermano por llamar la atención de la congregación y que lo vean y que digan, ay, mi hermano canta bonito. Pero el único que sabe eso
si realmente lo hace con voz ferviente, con un corazón ferviente, es Dios. Sí, creo que aquí podemos tener un parteaguas, amigos, hermanos, en la cual cómo podemos regocijarnos, regocijar nuestro corazón en Dios, pero ese regocijo que sea genuino, que sea un regocijo verdadero, que sea un regocijo en el cual sea agradable para nuestro Dios y que cuando tengamos que alabarle, le reconozcamos todo lo que ha hecho por nosotros. Ese es por un lado. Y por el otro lado, que le alabemos en canto, en alabanza, con una alabanza verdadera, con una alabanza que agrade a nuestro Dios y no que agrade a nuestra persona, que no agrade al hermano, a la hermana, al pastor, al que está enfrente dirigiendo un culto, sino que agrade directamente a nuestro Dios y que tengamos ese regocijo en nuestro corazón que sea puro, verdadero y sin ninguna mancha. Con esto, amigos, sin antes dejarle a Cristian la última palabra para que pueda concluir este tema y sepamos correctamente cuál es ese regocijo, cuál es esa alabanza que tenemos que hacer para con nuestro Dios. Sí, precisamente aquí en Colosenses, en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses, quisiera mencionar ya esta última parte para ir cerrando. En Colosenses capítulo 3 versículo 16 dice la palabra de nuestro Dios, la palabra de Cristo habita en nosotros en abundancia, en toda sabiduría, enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros, con salmos, fíjense hermanos, con salmos e himnos y canciones espirituales con gracia, cantando en vuestros corazones al Señor. ¿Qué quiere decir la palabra de nuestro Dios con esto? Hay veces, hermanos, que dicen, pues yo apenas voy conociendo la palabra de nuestro Dios. Y eso a mí me tocó escucharlo de un testimonio de un hermano ahí en Río Blanco, donde yo normalmente asisto. Decía, pues yo nada más con dos, tres veces que vine aquí a la iglesia, me convirtió en un canto que una vez un hermano entonaba en un número especial. Eso me cambió la vida, dice ese hermano. Por eso fue que yo decidí bautizarme, porque esas palabras que el hermano cantaba, y luego todavía el sentimiento en cómo lo veían, cómo entonaba esa alabanza, y luego todavía más aún el hermano que estaba en el piano, todo estaba perfectamente sincronizado, hasta como que pareciera que Dios hizo todo eso para que yo dejara entrar a Cristo en mi corazón. Y hoy por hoy esté aquí dentro de su iglesia. Ya después de veintitantos años de conocer la palabra de Dios, digo aquí, porque ese canto es el que a mí me movió para saber, reconocer que esta era la iglesia verdadera. Eso es correctamente lo que podemos decir, que nos regocijamos nuestro corazón en Dios. ¿Por qué? Porque hasta una simple frase, una simple palabra o un himno completo, una alabanza completa, hace que agradezcamos, hace que le alabemos a nuestro Dios para decirle lo grande y lo maravilloso que es. Que esa alabanza, que eso que estamos expresando a nuestro Dios sea sincero y sea puro para que nuestro corazón se sienta regocijado, se sienta contento y sobre todo que seamos rectos en nuestra forma de alabar a nuestro Dios. Y amigos, creo que con esto podemos concluir un episodio más, podemos concluir un tema más en el cual no somos nosotros los que estamos hablando. Claramente lo expresamos nosotros, pero el que está en medio de nosotros es nuestro Dios que nos guía para poder expresar su palabra, para poder guiar tanto para nosotros, enseñarnos y también para enseñarles a ustedes que nuestro Dios es grande, que nuestro Dios es omnipotente y que todo tiene controlado, que nada es
por casualidad, sino todo lo que está sucediendo ya lo tiene controlado y podamos alabar su nombre correctamente. Cristian, me despido, te agradezco porque hemos, con estos 10 episodios que ya vamos a, que con este es el episodio, episodio 10, perdón, que estamos terminando, estamos teniendo una serie de capítulos en los cuales hemos crecido, tanto tú como yo, espiritualmente, y espero, amigos, que también ustedes con estos episodios estén creciendo espiritualmente y podamos seguir tomados de la mano de nuestro Dios. Y gracias a ti, Suriel, también ahora sí que por darme la oportunidad de poder ser parte de este proyecto y que este proyecto pues, siga creciendo, pero no nada más de que siga creciendo, sino que siga creciendo espiritualmente a cada uno de nuestros oyentes, porque precisamente pues, ustedes amigos, ustedes hacen este espacio, ustedes son los que pues con su visita que nos dan día con día, que se publican los miércoles en las tardes, estos temas que pues, son para ustedes, pues nos ayudan, nos motivan a que sigamos adelante y que ahora sí que ustedes pueden seguir disfrutando de todo este material, de todo este recurso tecnológico para beneficio de ustedes. Y si ustedes igual quisieran compartir estos episodios de estos podcasts de Generación de Fe, háganlo con sus amigos, con sus familiares, porque eso nos ayuda a que todos vayamos creciendo a la par espiritualmente. Y claramente, Cristian dijo todo, por eso somos generación de fe. Ustedes son generación de fe, nosotros somos generación de fe y juntos vamos a seguir alabando el nombre de nuestro Dios, vamos a seguir aprendiendo y vamos a seguir comprendiendo lo que Dios quiere para con nosotros. Amigos, recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, en Amazon Music, en YouTube y como dice Cristian, esto cada miércoles sale a las 8 de la noche, Spotify sale y Amazon sale desde tempranito, en nuestra página de internet también, sale desde las 6 de la mañana, escúchenlo y verán que de verdad que no se van a arrepentir como hasta el día de hoy, nosotros no nos estamos arrepintiendo. Que Dios les bendiga amigos, cuídense y nos vemos la siguiente semana.